A veces no nos lleva a nada, porque, por ejemplo, en el caso del pulso cuadrado, su espectro es infinito. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Claro? O sea, para algunas funciones, vimos que yo podía definir como la del pulso cuadrado en el tiempo, que es una sinc en la frecuencia, yo podía definir un ancho de banda del primer nulo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya eso ahí me acota un poco el asunto. Ese tenía un sentido porque en el primer lóbulo, en el primer nulo, estaba prácticamente toda la energía de la señal, ¿no? Y entonces representaba básicamente el ancho de banda de la señal, ¿ok? O de segundo nulo o tercero, eso depende de qué tanto yo necesite especificar, ¿ya? De igual forma, entonces vamos a ver otras definiciones de ancho de banda que son necesarias y que utilizamos en muchos aspectos y en algunas cosas prácticas. Entonces consideremos estas tres frecuencias, F2 mayor que F1 y ambas mayor que 0, entonces nada más estamos mirando el lado positivo. Y F0 también, que va a ser la frecuencia a la que la magnitud del espectro es máxima, ¿ok? F0 es la frecuencia a la que la magnitud del espectro es máxima. Entonces, en sistemas banda base, vamos a considerar que F1 es 0, estamos midiendo a partir de ahí. En sistemas pasabanda, bueno, ahí sí existe F1, F2, ¿no? Porque está corrido el asunto. La primera definición que vamos a discutir es ancho de banda absoluto, por eso ya lo conocemos. No es más que la diferencia entre F2 y F1, donde el espectro es 0 fuera de ese intervalo. Claro, ¿no? Y ese es el ancho de banda que ya hemos visto, absoluto, pero esto sería el caso de ¿qué? De señales estrictamente limitadas en banda. ¿Estamos claros? Ya sabemos que para el asunto analítico, teórico de la clase, yo podría hacer dibujos, considerar espectros que estén estrictamente limitados. Pero debe entender que en la práctica, la realidad, yo no voy a tener un espectro estrictamente limitado. ¿Estamos claros? Por lo que discutimos ayer, yo no tengo una señal infinita en el tiempo. Claro, sí que el espectro se extiende. Pero para efectos prácticos hay ciertos niveles donde ya eso no representa una interferencia. Yo puedo considerar que hasta allí está, ¿no?, la respuesta. Lo mismo con los filtros. Un filtro real no tiene una respuesta de corte en algún punto. Se extiende y deja pasar muchas frecuencias, ¿no? Pero atenúa tanto ciertas frecuencias que yo puedo considerar que, bueno, hasta allí llega, ¿no?, la respuesta. Esto es importante que lo entiendan. Entonces, en el primer caso, si la señal es banda base, perdón, estamos diciendo que, bueno, F1 es aquí, F2 es en algún punto por aquí, y entonces ese es el ancho de banda. ¿Estamos claros? Eso es lo que estamos diciendo. Y ese sería el absoluto. En el caso de que a partir de aquí ya la respuesta sea 0. ¿Ok? Entonces tengo aquí cualquier cosa. También existe lo que se llama ancho de banda esencial, y es aquel que es donde está contenido el 95% de la señal. Claro, entonces, bueno, tendría yo que ver qué forma tiene el espectro para saber qué área contiene el 95% de la señal. Y entonces, bueno, si aquí está el 95% de la energía, que ya sabemos calcularla, porque si eso es el espectro, yo puedo calcular la densidad espectral. ¿Cómo? La magnitud al cuadrado. La magnitud al cuadrado de eso, y puedo calcular entonces la energía como la integral de eso. ¿Estamos claros? Así que donde esté el 95%, yo puedo decir que, bueno, a esa frecuencia, esa sería la nueva F2 para esa definición, y ese es su ancho de banda de 95%, esencial. ¿Ok? También puedo tener un ancho de banda de 3 dB, que se utiliza mucho. También se llama de media potencia, ¿ok? Porque 3 decibeles es aproximadamente 0.5. ¿Ok? Recuerden que 3 decibeles, ¿cómo lo convierto en ganancia? 3 decibeles, ¿de dónde sale? 10 logaritmo de base 10 de una relación de potencias. ¿No? Claro, sí. Así que entonces esa cantidad yo lo puedo calcular en ganancia. ¿Cuánto sería ahí rapidito? ¿Alguien?
Los 3 decibeles, ¿a qué corresponde? Bueno, Texas. No tengo caso. O en general 2 y 1, porque si no me van a preguntar por qué salida de entrada. 2 es con respecto a algo. Porque esto nada más es una razón de potencia. Pero, ¿cuánto es? Hombre, todavía. ¿Cómo calculo eso? No sé, vaya. No sé. 10 a la 0.3. Como que 10 a la 0. Ah, sí, pero ¿Cuánto es? Eso es 10 raíz de 10, 3 raíz de 1.1. No. 2. 10 a la 3 medio, 1.9. 10 a la 0.9. Es 10 a la 0.9. Por eso, ¿cuánto es? 2. Y entonces aquí viene, bueno, ¿por qué de media potencia? Porque realmente, cuando hablamos de ancho de banda de 3 dB, es ancho de banda de menos 3 dB. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque usted dijo que quedamos claros en que yo voy a tener un espectro que puede hacer esto. ¿Estamos claros? Así que él va a tener un máximo en algún lado y lo único que va a empezar a hacer es a reducirse. Así que yo no puedo tener el doble porque eso nunca lo voy a lograr. ¿Estamos claros? Así que realmente cuando hablamos de 3 dB es porque es menos 3 dB y corresponde a aquella frecuencia a la cual, entonces, si esto está medido en decibeles, esto está por debajo. ¿Estamos claros? Así que ¿cuánto es menos 3 dB? El inverso de eso. ¿Ok? Más o menos .5. ¿Estamos claros? Como esto es una razón de potencias, entonces por eso también ese ancho de banda se denomina de media potencia. ¿Claros? De media potencia. Esa sería a la frecuencia o este ancho de banda. Si esto es 0 y esto es F1, este sería el ancho de banda o correspondería a la frecuencia a la cual la respuesta de amplitud al cuadrado de frecuencia, porque eso es potencia, ¿no? La que está al cuadrado, la densidad, se reduce 3 dB con respecto al máximo, o está por debajo o es la mitad, ¿estamos claros? Del máximo, ¿estamos claros? Cuando esto está en dB, esto generalmente se normaliza. ¿Qué significa normalizar algo? Simplemente tener una escala que va desde 0 hasta 1. ¿Cómo yo logro eso? Para cualquier valor aquí realmente, Porcentaje. ¿no? Simplemente dividiendo entre el máximo. Si divido entre el máximo me va a dar 1. Y todos los demás entonces se acomodan de 0 a 1. ¿Estamos claros? Así que entonces cuando yo cambie esto a decibeles, esto es 0. En la escala de decibeles, esto es 0. Y entonces comienzo a medir, ¿no?, hacia abajo números negativos porque son decimales aquí. ¿Estamos claros todo el mundo? Si no, por favor, revise eso. Entonces, así. Siempre a partir del máximo, profesor. Sí, a partir del máximo. Ok. Si yo pero eso también corresponde a que si yo en lugar de trabajar con la respuesta al cuadrado, trabajo con la respuesta simplemente en frecuencia, ¿estamos claros? Entonces, esto corresponde a ¿cuánto? Corresponde a 1 entre raíz de 2, el máximo valor. ¿Claro? Ah, sí, porque no está cuadrado, entonces. Porque es un medio. Ajá, la mitad. Es un medio. Bueno, esto es un medio. Así que eso es cuando es al cuadrado, pero si no es al cuadrado, entonces es la raíz de eso. Así que por eso le da 1 entre raíz de 2. Es cuando la magnitud, entonces, se haya reducido 1 entre raíz de 2 del máximo. ¿Estamos claros? Todos esos puntos son lo mismo, nada más que depende de dónde lo esté mirando o cómo esté midiendo esto. Si es con respecto a la magnitud de la respuesta en frecuencia, entonces esa frecuencia de corte o que me determina el ancho de banda de 3 dB es aquella frecuencia a la que la respuesta en frecuencia se ha reducido a 1 entre raíz de 2 del máximo. ¿Estamos claros? Del H máximo, llamémosle aquí. ¿Por qué 3 decibeles? De ahí sale. ¿Estamos claros? ¿Por qué 3? Porque es menos 3 dB realmente. Para sacar esa relación. O sea, ¿por qué menos 3 decibeles y por qué no menos
pregunta. Ya, ¿por qué escogieron menos 3 decibeles? Sí, eso Porque es bueno, así. porque es media potencia y se supone que esto tengo suficiente energía de la señal. Ah, ok. ¿Estamos claros? O sea, Simplemente cualquier- para caracterizar los filtros o caracterizar cualquier señal. Se escogió ese valor. Así como el esencial es 95%. Bueno, ¿por qué no 80? ¿Por qué no 50? Porque después vamos a ver que yo puedo definir el ancho de banda que me dé la gana. ¿Ok? Pero este se utiliza comúnmente. ¿Ok? Comúnmente. Entonces todo el mundo está claro. Si mido en amplitud sería cuando se reduce a 1 entre raíz de 2 del máximo. Si esto está normalizado, entonces es cuando sea 0.707, porque el máximo será 1. Si está al cuadrado o la densidad, entonces cuando esté por debajo del 3 dB, si está en decibeles, o la mitad cuando esté en ganancia. ¿Estamos claros? Repítame, ¿por qué se normaliza? ¿Por qué en cuándo? ¿Por qué se normaliza la...? Porque es más sencillo, en lugar de tener valores exactos o específicos de, qué sé yo, 1500 o 32.4, o me explico, simplemente. También existe este concepto que es importante, ancho de banda de ruido equivalente. No hemos entrado mucho en eso, pero necesito que lo entiendan. Yo tengo el espectro de alguna señal, ¿ya? ¿Ok? Y esa señal tiene un ancho de banda, ¿ok? Y tiene una potencia, es la respuesta de frecuencia de algo. El ruido al que se refiere eso es el ruido que ya hemos hablado un poco sobre él. El ruido gaussiano, blanco, aditivo. ¿Okay? Ruido ya sabemos que tiene una naturaleza aleatoria y es una señal que no me interesa tener. Lo del gaussiano viene por la distribución de probabilidades de los posibles valores de ese ruido, ¿okay? Que tiene una forma gaussiana que ya usted vio en su estadística y su física. A ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no sé, por ahí ponga cuidado. Que siga Mientras tramando. no sea más fuerte que eso, no se preocupe. Relájese. Que siga tramando. Si la cosa se pone más violenta, entonces ahí sí vamos a ver qué hacer. Entonces, el blanco viene por la forma en que está distribuida su energía o la forma que tiene su densidad espectral de energía. ¿Estamos claros? Para asociarlo y el modelo, porque esto es un modelo, ¿no? Esto no necesariamente es así, pero ese modelo funciona. Esta naturaleza blanca va asociada a la densidad espectral de energía de ese ruido. Y el modelo es este. Claro, esa respuesta o esa densidad es plana, significa que es la misma cantidad de energía o de potencia para todas las frecuencias. ¿Ok? Siempre va a ser Entonces, de ahí el constante. concepto de blanco, porque la luz blanca contiene todas las frecuencias. Profesor, Claro. siempre va a ser constante. Sí, el modelo es constante. En el modelo, si es ruido blanco, la densidad es constante. Entonces esa es la función de... Esa es la densidad. Esa es la densidad espectral del ruido. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere este ancho de banda de ruido equivalente? Se refiere al ancho de banda que va a tener o que corresponde a la misma cantidad de energía de la señal original, pero si su espectro fuese como el del ruido blanco. Es decir, que en lugar de ser esa cosa, fuese plano. Entonces, ¿cuánto es el ancho de banda que contendría una cosa plana, rectangular? La misma energía que tendría esta cosa. ¿Estamos claros? ¿No va a ser? ¿Sí? Como el equivalente de eso acá. Esto es una señal, este es su espectro, esto tiene una cantidad de energía. Ahora, lo que quiero encontrar es, en lugar de tener esta forma, que tenga esta forma, ¿qué ancho tiene que tener para que aquí te quede contenida la misma energía que haya? Ahora sí. Como el área. Sí. Ok, ahora sí. Ok, ese es el concepto. ¿Ya? ¿Por qué eso es importante? Porque eso me da una idea a mí en términos, bueno, cuando miramos
interferencia, el efecto que tiene el ruido para calcular razón señal al ruido, estamos claros, y ver qué tanto tiene un efecto el ruido con respecto al ancho del filtro que debe dejar pasar esta señal, ¿ok? Y demás, por eso es que es importante. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Ese ruido o ese ancho de banda equivalente se calcula de esta manera. ¿Qué es H de F sub 0? Es el valor, porque está evaluado, de la respuesta en frecuencia y su valor máximo. Recuerda que F sub 0 era la frecuencia a la cual era máximo. Entonces, esto que está aquí no es más que el valor máximo de la respuesta en frecuencia. Y aquí entonces está la integral del espectro. ¿Estamos claros? Solo del lado positivo. ¿Ok? Solo del lado positivo. Entonces, mira que es una forma más o menos, está normalizado ese asunto. Ese es el ancho de banda equivalente. Es ¿Okay? como multiplicar eso por la energía. La integral es la energía. Sí, la integral es energía contenida allá. Y la estoy básicamente normalizando porque esto es constante. Entonces voy a tener una forma rectangular en lugar de la cosa que sea. Ahora sí. Ok, entonces es eso, simplemente. ¿Ya? Simplemente. Muy bien. También tenemos estas otras definiciones. Tengo ancho de banda, de nulo o de cruce por cero. Eso ya lo discutimos ayer. Si yo tengo una señal que tiene una forma como la del zinc o una señal que de alguna manera su espectro se atenúa y si es ideal puede llegar a cero, entonces yo podría medir un ancho de banda de cruce por cero o de nulos. ¿Ok? Es el que se Si la señal es banda base, nada más será el primer nulo. Pero si la es pasabanda, tengo que ver los nulos a los dos lados. ¿Estamos claros? Ese ya lo habíamos visto ayer. También existe el del espectro acotado. El espectro acotado es donde la respuesta en frecuencia al cuadrado, es decir, su densidad o su potencia, esté especificada en cierta cantidad. La frecuencia a la cual esto se reduzca al 50%, a 50 dB, a 40 dB, a lo que me dé la gana. Claro. En vez de 3 dB, pongo valores más acá abajo. ¿Okay? O sea que en ese, ellos no buscan tener como media potencia, o sea, a ellos no les interesa. Sí, allá es lo que quiero todavía con niveles mucho más bajos. ¿Okay? Niveles mucho más bajos. Y alguna especificación. Eso va a depender de la aplicación. ¿Okay? Cuánto ya ese nivel no representa una interferencia realmente. ¿Okay? Ahí se basa como a lo que yo quiero. Sí, básicamente. En función de la aplicación y de qué es lo que me interesa. Y también entonces está el ancho de banda de potencia. Así como estaba el esencial, que era 95% de la energía, bueno, también yo puedo definir para cualquier otra cantidad de energía o potencia, donde esté el 99%, el 90%, el 80% de la energía de la señal. ¿Estamos claros? Y lo que tengo que determinar entonces, bueno, en qué ancho de banda está contenida esa cantidad de energía. ¿Okay? Y ese sería entonces el ancho de banda de potencia de tanto por ciento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver este ejemplito, pues. Tengo un filtro, vamos a ver rapidito. Tengo un filtro y ahí tengo la respuesta en frecuencia. ¿Ya? Grafique la respuesta en frecuencia, vamos rapidito, ¿y qué tipo de filtro es? Cuando dice así, bueno, es respuesta en frecuencia de magnitud. No es fácil. No de fase. Igual ahí la fase es cero para todo el mundo. ¿Okay? Porque no es complejo, es real y ya se acabó. ¿Okay? Para que estemos claros, para que no haga, no sé, como hacía en la escuela, que tenía que graficar eso y entonces la gente agarraba y pone su gráfica allí y pone, bueno, y hace una tablita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, y va poniendo todos los valores, después va dibujando. ¿Estamos claros? Usted, bueno, ya está en la universidad, usted es un ingeniero, está en una prueba y no tiene todo el día para eso. Lo que necesita es ciertas cosas
y que tenga una gráfica representativa. Significa que lo que tiene que buscar son valores representativos del asunto. ¿Estamos claros? Así que, ¿qué valores serían representativos para tener una idea rápida de cómo es la forma de la respuesta? En cero y en infinito. Ok, Sí. en cero, En infinito. en infinito, ¿qué más? Los picos, ¿no comentan? Los nulos. Bueno, habría que ver si existen. Los máximos relativos y mínimos relativos. Habría que verlo. Las derivadas. Pero en nuestro caso, como sé que es una respuesta en frecuencia de un filtro, la respuesta o la frecuencia de 3 decibeles es de interés, por ejemplo. ¿Estamos claros? Porque ya sé entonces que ahí se atenúa esa cosa a 1 entre raíz de 2 del valor ese máximo. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, claramente hay todo está claro. O sea, y entonces no va a ponerse a hacer una tablita de valor por valor por valor por valor. Ok, entonces, esto para frecuencia 0, ¿esto cuánto da? 0.1. 0.1. Para infinito, Cero, sí. cero, estamos claros. O sea, que yo sé que en teoría ella va a ser asintóticamente hacia 0. Entonces, ya sin haber hecho muchas cosas, y para cualquier valor aquí, intermedio, Que sí. ¿es mayor o menor que el punto 1? Va a ser menor, ¿no? Está en el denominador y siempre va a comenzar a bajar. Significa que ya de salida, ¿qué tipo de filtro es? Ok, un low pass filter, ok, un filtro pasabajas, ¿ya? Claramente. Entonces, igual necesito terminar de dibujar ese asunto. Pero ya sé que el máximo está allí, debo buscar por lo menos la frecuencia de 3 dB. ¿Cuánto sería? O bueno, que casualmente se la pido aquí, determine el ancho de banda de 3 dB. En magnitud C equivalente a 1 raíz de 2, ¿verdad? ¿Perdón? En magnitud C equivalente a 1 sobre raíz de 2. No, a punto 1 entre raíz de 2. Es al máximo entre raíz de 2. Esa es la que es la entre. Esa sería la frecuencia a la cual, o la frecuencia correspondiente a 3 decibeles. 0.07. Sí, 0.07. ¿La frecuencia? Sí, eso me iba a preguntar. Eso es 0.1, el máximo entre raíz de 2. Sí, no, pero esa es la respuesta en frecuencia. Encuentra la frecuencia correspondiente a ese valor. Ah, reemplazamos 0.07. O sea, Sí, sí, sí. esto evaluado en la frecuencia de 3 dB, usted sabe que va a ser igual a cuánto? Al máximo, que es entre raíz de 2. Y eso usted sabe que, bueno, es 10 sobre 100 más 2 pi f al cuadrado. Así que el PF, ¿cuánto es f? De 3 dB. Esto está medido en hertz. Entonces ya yo sé que eso se reduce a cuánto es punto 1 entre raíz de 2. Raíz de 2 sobre 20. No, dame un número, ya no está decimal. 0.07. ¿Cómo va a ser 3? 0.1 entre raíz de 2. 0.0707. 0.0707. Esto está súper abajo. Esto es punto 1, esto es punto 05. Ah, no, está más arriba. Punto 707. Como por aquí más o menos. 07. Ah, esos son los lados de allá al frente. Entonces aquí. Entonces usted sabe que esta cosa va a ser algo como esto. ¿Ya? Si quiere, bueno, busca y grafica otros puntos por aquí. Si quiere, lo que quiera. No, claro. Entonces, ya yo sé que Ya entendí. esas cosas. Sí, Entonces, sí. ¿cuánto es el ancho de banda de 3 dB? Es el intervalo de ese, ¿no? Sí, 1.65 Hz. Porque es una señal banda base, bueno, no es una señal, es una respuesta en banda base. Y ese es el ancho de banda del filtro. ¿Estamos claros?
Ahora, ¿cuál es el ancho de banda de ruido equivalente? Entonces, bueno, voy a la definición. El ancho de banda de ruido equivalente es este. ¿Cuánto es esto que está aquí abajo? 1.05. 0.1. 0.1. ¿Estamos claros? Esa es la Y 10. realiza entonces la integración de la respuesta de frecuencia. Vamos, rápido. Ayer porque era muy tarde y estaba cansado. Ahora porque es muy temprano, ¿qué? Esto ya sabemos que es punto 1 al cuadrado integral de 0 al infinito de 10 sobre 100 más 2 y f al cuadrado de f. ¿Ok? Al cuadrado, ¿no? No, todo esto al cuadrado. Toda esta cosa al cuadrado. Porque las tablas que yo les di, a ver qué integrales hay por ahí ya, si les sirve o no. Si le ayuda a resolver eso rápido. Pero hay como integrales. Como integrales. Sí, yo creo que la última, ¿no? No sé. La última, la penúltima. Alguna de esas se parece. ¿Ya? Bueno, preguntas con respecto al concepto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo lo calculo? De resto, bueno, ya está la mano ahí. Porque Igual igual, el martillo. porque igual eso ya a 0.1 sobre raíz de 2. Esto, Ajá. porque esa sería la frecuencia de 3 decibeles. Por definición, ¿cuál es el ancho de banda de 3 dB? Si es banda base, es la frecuencia a la cual la respuesta en frecuencia de La amplitud máxima. se reduce A la a mitad. raíz de 2. Esa es su definición. Bueno, es donde si evalúo a esa frecuencia, yo sé que la respuesta se habrá reducido del máximo de raíz de 2. Por definición. Si lo hubiera hecho con el cuadrado, entonces, ¿qué? Era cuando el cuadrado de esto, pues igual a cuánto? 0.1 al cuadrado entre 2. No sé, señor. Punto 1 al cuadrado. Bueno, perdón, sí, creo que sí. Punto 1 al cuadrado entre 2. Porque es la mitad de la potencia. Entonces, ahora sí. Eso mismo. O sea, lo que aplico es la definición. ¿Ok? ¿Todo el mundo? ¿Estamos claros con lo que hay que hacer? ¿Y el concepto? ¿Dudas? Ya la integral. Ah, no, eso. Que no se puede Ah, hacer. la respuesta al impulso. ¿Qué hago? No se puede hacer, digamos. ¿Cómo encuentro la respuesta al impulso de eso? Pero con sangre. ¿Qué hago? ¿Qué uso? Serio. ¿A qué corresponde? ¿Cómo la calculo? La respuesta al impulso. De eso, ¿cómo la calculo? No que me dé la respuesta, ¿cómo la calculo? ¡Ey! ¿Qué pasó, muchachos? No es la transformada. ¡Claro! Eso es un sistema. La transformada. Nada más que le llamamos un filtro, pero es un sistema. Así que él se caracteriza por qué cosa? Por una respuesta al impulso y por una respuesta en frecuencia. ¿Cuál es la relación entre ellas?
La forma de Fourier. Eso es todo. La transformada inversa de Fourier, busque la tabla y úsela y aplique las propiedades si es necesario. ¿Estamos claros? Sí, son cosas de eso. Y hay preguntas también. Pero eso para desarrollar. También hay de todo. No, me refiero La a teoría. teórica de desarrollo. Puede ser paralelo, puede ser un crucigrama, puede ser preguntas directamente para que compare algo, puede ser. La respuesta del No le interesa porque si eso está en la frecuencia. Ah, no, yo no sé, eso es lo que tenemos que hablar ahora. Si va siempre la otra semana o usted se siente que mejor no. Ok. Pero eso lo hablamos ahora. La respuesta del impulso es hacia la meta ambiente. ¿Qué es cuando qué? La respuesta del impulso. Ok. Estamos hablando de otra cosa y ustedes salen con la E a la menos 10. No, debería ser E a la menos T, valor absoluto de T sobre 2. Aquí. No, abajo, sobre 2 sobre 2. ¿Ya? Muy bien. No debería ser E a la menos 5. Porque la fórmula dice 2A. Sí, pero si divides entre 2 es lo mismo. No, pero el 2 está acá abajo, no aquí arriba. Él dice que aquí 5. No. El 2 quedó arriba, pero lo pasé por el otro lado dividiendo ya. La fórmula de la sí. Exacto. Sí, claro. Entonces, háganle caso a. Joel. Si tenemos el episodio de semana, que es el capítulo 2. ¿Cuándo que no? ¿Incluyendo todo esto? Sí, el capítulo todavía. ¿No? El capítulo todavía. No, yo no. Sí. 3. No. Profesor, está feo. ¿El 3 qué? Un tipo de banda y. Profe, ahí vamos recién por la página 79. Vamos a ver ahora. Bueno, pero no todo el 3, ni todo el 2. No hemos visto todo. Ni lo vamos a ver. Te has asustado. Tranquilo. No entiendo. El error son ustedes. Eso es terror. Ya, entonces todo el mundo. Terminen ahí entonces este asunto. Y ya saben entonces qué es esto. ¿Ok? Ya saben qué es eso. Sí, está la respuesta. Eso fue lo que encontraron. ¿Ok? Y entonces ya saben las relaciones y las cosas que nos interesan. Bien, pues vamos un poquito a la parte de distorsión. Cuando no se produce distorsión o cuando tengo una transmisión sin distorsión. Cuando. ¿Qué pasó? Dime algo. ¿Cuándo tengo una transmisión sin distorsión? ¿Se probó la clase? ¿Cuándo fue eso? Ayer, antes de ayer. Sí. Ayer. ¿Qué pasó? ¿No estaba en la clase ayer? A ver, ¿viste la cosa? Si una señal se desplaza o cambia de amplitud. la forma de la señal. Estamos claros de eso en general cuando no, pero bueno, matemáticamente o más ingenierilmente, cuando tengo una transmisión sin distorsión. Cuando una señal se desplaza o cambia de amplitud. Cuando el canal, ¿qué características tiene? O sea, La respuesta en frecuencia es una constante. vez. Cuando la magnitud de la respuesta en frecuencia es constante y... ¿Cuál es la respuesta en frecuencia? Cuando la otra parte de la respuesta de frecuencia. La fase, la respuesta de fase es... ¿No? Una función lineal de la frecuencia. ¿Estamos claros? Sí. Cuando tengo eso, entonces tengo una transmisión sin distorsión. ¿Estamos claros? Muy bien. Una función lineal de la frecuencia, la de fase y la de amplitud es constante. Eso porque eso es lo único que va a producir en la respuesta que es un retraso y tal vez un cambio de amplitud, pero todo el mundo proporcional, así que sigue siendo la misma señal. ¿Estamos claros? Ahora sí, ¿eh? Póngame cuidado. Hágame caso. ¿Okay? Bien, ahora. Cuando hay imperfecciones en el canal, es decir, que el canal no se comporta de esa manera, es decir, que su respuesta en frecuencia no es constante en su magnitud, ni su respuesta de fase es una función lineal, cualquiera de esas dos cosas no es.
Entonces se va a producir una distorsión en la señal, ¿ok? Hay distintos tipos de distorsión. Hay, por ejemplo, distorsión lineal, hay distorsión por las linealidades del canal, hay distorsiones por trayectorias y hay canales con desvanecimiento. Lo que me interesa a mí aquí es, bueno, un poco más la parte conceptual. Y las que vamos a usar o a ver son las dos primeras. Las otras dos le quedan ahí para un curso más adelante. Cuando tengo una distorsión lineal, ¿verdad? Bueno, cuando yo no tengo una característica ideal de la magnitud, es decir, que no sea constante, o cuando la de la fase no sea una función lineal. ¿Estamos claros? Cuando sucede esto, la señal en el tiempo se le va a producir una dispersión. Claro, lo que conversábamos ayer. Piensen en lo siguiente. Supongo que yo tengo un pulso rectangular. Esto es el pulso en el tiempo. Y tiene una amplitud y tiene una duración específica. ¿Okay? ¿Cómo es la respuesta en frecuencia de este niño? Sí. ¿Cómo es? Bueno, el pulso, ahí el pulso está corrido. Vamos a ponerlo aquí, así como ya lo conocemos, para no tener mayor problema. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es en el tiempo? Digo, la frecuencia. Sí. Así. ¿Cómo va esa sync? Así. ¿Y los ceros estos dónde están? Uno entre T, dos entre T, tres, y así sucesivamente. ¿Estamos claros? Si yo ahora agarro esto y lo paso por y miro su respuesta, esto es x de t, y aquí yo voy a tener x de f en magnitud. Entonces esta cosa en lugar de estar aquí, viene aquí y así, ¿no? Ok, así. Okay. Y ahora llego yo y paso esa cosa por un filtro ideal. Y ese filtro ideal tiene esta característica. Bueno, aquí se va a producir otra cosa. Porque ahí también hay un problema. ¿Qué es eso? Tengo un filtro que hace o tiene esta característica, no un filtro, un canal. Tengo un canal cuya respuesta en magnitud no es constante, sino que tal vez tengo una respuesta en magnitud como esto, por ejemplo. ¿Estamos claros? Esa es la respuesta en magnitud del filtro, del canal, por alguna razón. ¿Estamos claros? Una cosa como esa. Mire que no es constante. ¿No claros? O es más, busquémonos un espectro más real. Bueno, no sé qué significa más real. Un espectro más tradicional que usted conozca. Suponga que la respuesta del canal es así. ¿Ok? ¿Qué va a suceder con la salida? La salida está dada por qué? La multiplicación de los espectros. ¿Ya? Entonces, si esto es la respuesta en magnitud, que no es lineal, porque no es ideal, porque no es constante, entonces usted está observando que ¿qué está sucediendo? Hay ciertas frecuencias de la respuesta que se están atenuando, pero más que otras. ¿Están claros? Así que cuando esa cosa salga, va a venir una cosa como que, tal vez como aquí igual se hace 0 y aquí todavía es más chiquitito y encima de eso se corta aquí. Claro. Entonces este espectro le va a dar ese pulso. No le va a dar ese pulso, porque es un espectro totalmente distinto al espectro original. ¿Estamos claros? Por otro lado, que debo observar que si yo lo comienzo a restringir en la frecuencia, porque comienzo a atenuarlo mucho, entonces su ancho de banda se comienza a reducir. ¿Qué le va a pasar en el tiempo? Se comienza a expandir. ¿Estamos claros? Entonces, ese es un efecto particular de este tipo de canales. Cuando tengo una distorsión lineal, el efecto es que en el tiempo el pulso o la forma de onda o la señal o lo que sea comienza a expandirse. ¿Ok? En inglés el término es spreading, ¿no? De regarse.
este tipo de distorsión no es deseable en un sistema TDM. ¿Por qué? ¿Cómo funciona un sistema TDM? ¿Qué es TDM? Que pone. Alto. ¡Ey, usted dónde anda, muchachos! ¿Ah? No puede venir a la clase así. Tiene que sentarse y estudiar. ¿Ya estudiaste el primer capítulo? Sí, entonces, ¿qué es TDM, pues? Dime qué sean los términos. ¿Qué es TDM? Que es la modulación del pulso. Time Division Multiplexing. Multiplexing por división del tiempo. Y no sé si están presionados, no es contigo, es con todos esos. También, estamos claros, o sea, no crees que es contigo la cosa. Ey, pónganse pila, por favor, y si no, no van a salir bien. ¿Ok? Entonces necesito que, yo les dije, va a entrar, tiene que entrar en un ritmo duro, o sea, porque yo sé que no soy yo nada más, es electrónica, control, no sé qué, pero tiene que esforzarse, o sea, está aquí porque usted quiere, ¿ok? Entonces tiene que esforzarse. Como dice la gente que va a los gimnasios, no pain, no gain. ¿Ok? Bueno, pues. Entonces, multiplexón por división de tiempo. ¿Qué significa eso? Que la dimensión de tiempo del canal yo que le hago, la divido. Entonces, la divido en segmentitos. Y aquí transmito un pulso. Aquí transmito otro pulso. Aquí transmito otro pulso. ¿Estamos claros? Pero ¿qué sucede si este pulso se expande? Comienza a interferir en los subcanales adyacentes y comienza a distorsionar a la gente que está adelante. ¿Estamos claros? Ok, entonces eso es importante que lo entiendan. Por eso hay que tener cuidado. Y eso también produce el fenómeno de crosstalk. Significa que yo en un canal se va a meter interferencia del otro canal. Es diferente porque allá es en frecuencia. Ahora vamos a ver que también sucede en la frecuencia, ¿ok? Pero también sucede en el tiempo. Eso depende del tipo de señal, ¿ok? Y del fenómeno. Entonces, en un sistema FDM, esto no tiene mayor efecto. ¿Por qué? Porque el expandirse en el tiempo implica que en la frecuencia C, así que no va a causar interferencia en los adyacentes. ¿Estamos claros? Ok. Ok, muy bien. El otro asunto es las alinealidades del canal. Cuando un canal no es lineal es porque su respuesta en general puede escribirse de esta manera, es decir, como una serie de potencias. ¿Estamos claros? Donde la salida va a ser igual a la entrada con algún factor, tal vez algún factor constante, la entrada al cuadrado con un factor y así sucesivamente. ¿Ok? Eso puede suceder, y eso sucede. Los amplificadores, por ejemplo, no son lineales. Tienen una sección lineal que es la que normalmente se usa, pero tienen otras secciones no lineales y entonces comienza a hacer eso. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Suponga, pensemos en el caso más simple. Tengo una señal x de t que es igual a coseno de omega sub 0 t y tengo un canal cuya respuesta es igual a 0.5 x de t más 0.5 de x de t al cuadrado. ¿Cuál va a ser el efecto de ese canal sobre la señal que a mí me interesa? Vamos, rápido. ¿Le va a ocasionar distorsión, sí o no? Sí, Sí, le ocasiona distorsión porque vemos que no es la respuesta trasladada simplemente. Si nada más miras esa parte, ok, porque nada, lo único que está haciendo es atenuarlo y me deja pasar la propia señal, pero aquí ya no. Mire que está cuadrado. ¿Qué le va a pasar a la señal desde el punto de vista de la frecuencia? Si el cuadrado se expande, se comprime. Sí, se debería comprimir exponencialmente. ¿En la frecuencia? Porque si se expone el tiempo. ¿Y qué me dijo? ¿Por qué tú se está comprimiendo en el tiempo? No, al Creo revés. que hay que entender. No, Y el coseno cuadrado es más angosto que el coseno. No, yo no he dicho eso. Por aquí. ¿Qué va a suceder? ¿Qué hacen esos términos no lineales? ¿Cuál es el efecto? El que van a aparecer frecuencias que antes no estaban. Claro, van a aparecer nuevas frecuencias.
que antes no estaban. Significa que la frecuencia se va a expandir ahora. Y mírenlo ahí en este ejemplo tan sencillo. La respuesta aquí, si meto esto aquí, ¿a qué es igual? Una convolución. A cero, Ah. ¿qué convolución? Si eso Ah. es el tiempo. Está inventando. No, es que pensé que era la salida. Ah, entonces no hay. Y coseno cuadrado, ¿cómo se puede reescribir? 1 menos seno cuadrado. También. Ah, o eso. El doble. Claro. Entonces, observe que aparecen frecuencias que antes no existían. La frecuencia que existe aquí, ¿cuál es? Omega sub cero. Omega sub cero. ¿Qué frecuencias aparecen acá? Omega sub cero, pero también 2 omega sub cero y un componente de C, una frecuencia cero. Claro. Así que de un espectro que originalmente era esto, ahora tengo un espectro que contiene esto, que contiene esto y que contiene esta cosa que está acá. ¿Estamos claros? Y eso le pasa a cualquier señal. Si yo tengo un sistema no lineal, se distorsiona y comienzan a aparecer más frecuencias. ¿Estamos claros? Eso puede ser un problema, pero si yo lo controlo puede ser algo deseado. Después lo vamos a usar cuando es deseado. Pero si no es deseado, en ocasiones es un problema. ¿Estamos claros? Mire entonces que un canal con esta característica va a resultar ser difícil o problemático para un sistema de multiplexación de qué tipo? De frecuencia. De frecuencia, porque hace que el espectro se expanda y entonces comienzo a meterme en los canales de al lado. ¿Estamos claros? Pero en el tiempo no pasa nada, porque si se expande en la frecuencia, en el tiempo se va a comprimir el pulso. Así que no va a interferir con los subcanalitos de al lado en el tiempo. ¿Estamos claros? ¿Todo el mundo está claro con esto? Esto es fácil y tal vez usted no ha dado nada de electrónica. Estamos en diodos. En el diodo. ¿Ya han visto algo de un diodo? ¿Cómo opera un diodo? Suponga que un diodo usted entra a esta señal. ¿Qué señal va a salir? Por luces y el semiciclo negativo es 0. Ok, excelente. Están aprendiendo, está bien. ¿Ok? Si yo hago el espectro de esta señal, ¿cómo es? Bueno, 2 pulsos, pero solo 0. Miremos nada más el lado positivo. Entonces, a la frecuencia que tenga en el periodo, ¿no? Pero el espectro de esta cosa, ¿qué contiene? De salida puedo observar que contiene ¿qué cosa? Una componente de C. Ah, sí, Aquí la no se hace cero, aquí hay un valor promedio. Entonces ya de salida aparece una frecuencia que acá no estaba. Va a aparecer ella, porque esto sigue siendo periódico. Pero también van a aparecer otros componentes de frecuencia múltiplos de esa frecuencia. ¿Estamos claros? Porque esto es una señal periódica, usted la hace la serie y van a salirle todos los otros términos. ¿Estamos claros? Entonces, esto es un sistema no lineal. Esto es un canal no lineal. ¿Estamos claros? Un ejemplo de un canal no lineal. Eso no es un asunto matemático simplemente. Eso es un modelo de algo. Ejemplo, un diodo. Me está distorsionando la señal. Esta cosa no es eso. Ahora sí. Ok, muy bien. El otro asunto, vamos rápido porque no lo vamos a usar. Los dos primeros sí, los dos primeros sí lo vamos a usar y hay que hacer problemas y todo el rollo. Esto es conceptual, pero tiene que recordar por lo menos cuál es el concepto. ¿Qué son multitrayectorias? En muchos sistemas yo no tengo yo tengo mi transmisor y yo tengo un receptor. En muchos sistemas, como por ejemplo un enlace de microondas, es importante que haya lo que se llama línea de vista, es decir, que el transmisor y el receptor se vean. ¿Estamos claros? Se vean. Porque la frecuencia es tal que la señal prácticamente viaja en línea recta. Claro. Y si hay algo que lo obstruya o lo que sea, no va a tener una mala recepción. Por eso yo no sé si usted ha visto cuando van a instalar esas estaciones de televisión móvil o lo que sea, la gente moviendo la antena por aquí para allá. No es porque el tipo quiera estar en eso, es porque tiene que ubicar dónde
se apunta a la que va a recibir esa cosa. ¿Estamos claros? Sí, claro. Entonces, hay otros tipos de antena que sí permiten, y bueno, en general, ¿qué podría producirse aquí? Bueno, si aquí hay cosas, ¿no? En general, bueno, esto es el radio principal de la onda que se propaga, pero ella no es así. Ella tiene lo que se llama un lóbulo principal y lóbulos adyacentes. Ese es el patrón de radiación de esa antena, ¿ok? Después lo veremos en otro curso o lo que sea. Pero lo que es importante es que si aquí hay objetos, árboles o lo que sea, eso va a reflejarse, va a refractarse, ¿estamos claros? Es decir, que toma curvas sobre los objetos que hay y demás. Así que a este señor no solamente le llega una onda principal, sino que también le pueden llegar reflexiones de otros lados. Pero esas reflexiones que llegan de otros lados vienen retrasadas porque no viajan a la misma distancia y tampoco viajan a la misma velocidad necesariamente. Y también pueden venir atenuadas porque van por otros caminos y otras cosas. ¿Estamos claros? Así que eso en general va a producir una distorsión en la señal. Y aquí hay un pequeño ejemplo nada más para que lo vean, ¿sí? El GPS es un tipo de señal que se puede distorsionar así, por ejemplo. Cualquier señal se puede distorsionar. GPS no es una señal, GPS No, es una tecnología. Sí, pero eso es una tecnología, pero cualquier señal que yo mande se va a reflejar, se va. ¿Me explico? Es que yo me estaba preguntando. Porque si es un canal inalámbrico, él va al aire. Así que hay edificios, paredes, árboles, lo que sea. Entonces tengo problemas de eso. ¿Estamos claros? De la casa por eso mismo, por las paredes, por lo que sea que tenga, ¿no? Entonces por eso usted no tiene recepción en todos lados. Lo mismo le pasa a la telefonía, o a un sistema de microondas, o a la cuestión de su satélite de cable, por ejemplo. Claro, interfieren con las ondas que se propagan. Estamos claros, hay cuerpos que absorben las ondas, hay cuerpos que las reflejan, hay cuerpos que hacen una cosa y otra, o sea, eso cambia, ¿ok? Entonces, por eso la física es importante. ¿Qué quiere hacer? Como poner un espejo para que rebote la pues si tú quieres, encuentra a dónde. ¿Un qué? Un espejo, dice. Sí. Estamos claros, ¿ya? Esos tipos de canales que distribuyen la onda y la hacen que se propague por todos lados y se produzcan múltiples trayectorias, van a distorsionar la señal, porque lo que llega no es la señal original, viene ella más un montón de réplicas de ella, a distintos tiempos, a distintas fases, a distintas amplitudes. Entonces, si yo la miro a esa que llega, es una cosa totalmente distinta, ¿okay? Eso puede ser un problema, efectivamente, pero la tecnología ha logrado que eso también sea una ventaja, o cómo aprovecharlo, ¿ok? Pero bueno, no es tema de este curso. Los sistemas móviles, por ejemplo, funcionan basados en cómo aprovechar esa cosa. ¿Okay? Y el otro asunto son los canales con desvanecimiento, que son aquellos donde ellos van cambiando periódicamente sus características. Entonces realmente no son sistemas lineales invariantes en el tiempo, porque cada cierto tiempo cambian. El caso clásico es la atmósfera, ¿ah? Que yo uso como reflejo para las ondas que se propagan de radio, ciertas ondas de radio. La atmósfera va cambiando, claro, al cambiar puede ir cambiando también la señal, distorsionándola. ¿Okay? Entonces, esos cuatro tipos de distorsiones son los principales. Los dos primeros ya les dije los que vamos a usar principalmente, pero esto también es importante que entienda por lo menos el concepto, ¿no? Y qué problemas están asociados a ello. ¿Okay? Muy bien, entonces ya hemos visto algunos ejemplos, vamos a ver otros ejemplos. Bueno, antes de eso, su prueba entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuándo? Hacemos la prueba la 2 semanas siguiente aquí. ¿Perdón? Si hacemos la prueba la 2 semanas siguiente aquí. Sí, sería todo eso. Ahora, vamos a ver, para el libro, porque no sería todas las cosas que hay. Es que el libro está largo, profe. Yo quiero saber si usted no puede decir. Y aunque no fuera. Hay algunas cosas. Exacto, 1, 2 y 3 va a decir sobre por favor, antes que se ponga a discutir ese asunto. En el capítulo 1 sí serían todos los puntos, eso lo dijimos. Pero la historia no.
el primer sistema de comunicación El Telegram. importante, el Telegram, por ejemplo. ¿No? Y bueno, ¿cuál es el impacto de la telefonía? No sé de esa, pero no va a preguntar en 1833 ¿quién descubrió no sé qué cosa? ¿Qué pasa con ustedes? En el capítulo 2 la parte de señales discretas no viene. Todo lo que es señales, bueno, Sí, eso no lo vimos. o sea, en el 2.17, la sección 2.17 de transformada de funciones de correlación discreta. No viene. Lo que pasa es que hay algunos conceptos que nosotros tratamos y no son complicados. O sea, ejemplo, inclusive si es discreto es más fácil todavía. Suponga que en lugar de tener esto, y yo pedirle esto por ejemplo, yo pedirle una convolución, así como están esas señales que son de tiempo continuo, donde va a tener que ver intervalos y cómo reacciona y la integral de todo este rollo. Yo en lugar de eso le pusiera son señales discretas. Por ejemplo, ¿cuál cree que es más fácil de resolver? Esta. Porque simplemente es donde existan y existen son con los pulsitos y multiplicar los pulsos y los suman los valores. Acá tiene que hacer la integral de la ecuación que defina la cosa esa, ¿me explico? ¿No? Entonces hay algunos aspectos que nosotros tratamos y que son inclusive más sencillos aquí. Lo que sí no vendría sería una transformada de Fourier discreta, eso no, eso lo van a ver en el laboratorio. ¿Ok? Pero, por ejemplo, convolución o correlación, si la señal es discreta, la integral la convierte en una sumatoria e inclusive es más fácil. ¿Estamos claros? Así que el capítulo 2 realmente, bueno, ya les digo, no vendría cosas como esas. Todo lo demás nosotros mismos, o sea, tienen que saber que es una señal, que es un sistema, cómo calcular la energía o la potencia, cómo hacer una convolución, cómo hacer una correlación, cómo, cuáles son los pulsos que nosotros estamos utilizando, cómo utilizar la tabla de transformadas, algunas propiedades. Claro, y encima de eso, todo ese capítulo no es nada, bueno, no debería ser nada nuevo. Yo creo que los conceptos ahí nuevos tal vez la densidad espectral, pero ya usted ve que no es más que, en términos conceptuales, es la distribución de energía por frecuencia. Pero en términos matemáticos, analíticos, lo que necesito es que eso es la magnitud al cuadrado de la respuesta de frecuencia. Y ya el resto usted ya sabe hacer. Y cómo calcular la de la salida y cómo se hace. ¿Okay? Y van a venir todos los proyectos de relación, todo Sí, claro. Por eso yo digo que tenía. Y en el 3, del 3, bueno, el concepto de distorsión, las posibles tipos de distorsión que hay. Y los filtros esos muy sencillos que hemos discutido. El filtro ideal, si acaso el de Butterworth, que yo le doy la ecuación de la respuesta de frecuencia. Y bueno, el filtro de tipo RC, que ya usted ya sabe cómo calcular, por lo menos, cómo calcular una respuesta de frecuencia. ¿Ok? El capítulo 1, casi todo. ¿Ah? El capítulo 1. Sí, el capítulo 1 todo. Excepto la historia. Sí, le hace la historia. O sea, el 1 y 2 completo y el 3 la marca. Y el 2 ¿cómo está completo? El 2 está completo. Falta como transformada discreta de Fourier, esto. Nada de discreto. Pero es que eso no es nuevo. Técnicamente, pero se le iba a preguntar sobre. No, eso no viene. No viene. ¿Qué cosa? De Wiener. Eso no viene. Viene es nada, la respuesta del filtro ideal en el tiempo, en la frecuencia, los tipos de filtros que ya hemos visto, uno RC tal vez, y el de Butterworth, o sea. Ya, eso es todo lo que viene. No viene nada de polos y ceros, no viene nada de eso, porque eso usted no lo ha visto, pues.
¿Ok? O sea, desde el punto de vista del filtro, a mí lo que me interesa es que ese filtro es un sistema lineal que tiene una respuesta en frecuencia, una respuesta al impulso, y ya, pues usted puede ser que pasa una señal y tiene que calcular la salida. ¿Cuánto es la potencia o la energía de la salida? Si tiene la densidad, si el tiempo, me explico, ese tipo de cosas. Pero no cómo construir el filtro. Profe, Sí, profe, ejemplos. Sí, vamos a hacer un de muchos de ellos, por ahí se los traigo. Bueno, entonces tentativamente el otro viernes. Sí. Ok. ¿Tu prueba? Usted acaba de decir que incluso si lo hicieron la semana que sigue, sería hasta el mismo modo. Sí, no, eso no lo voy a ver más. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Utilizando un concepto importante que no lo hemos discutido hasta cabalidad. Ya hemos discutido todos sus elementos, pero no lo hemos visto el tema como tal. Vamos a discutirlo así conceptualmente con algunas cosas y después buscamos algún problema ya con números, pero para ver qué hemos aprendido de todo este asunto. Es el teorema de muestreo. Ese teorema lleva o implica muchos de los conceptos que ya hemos discutido, ¿ok? El teorema de muestreo. Salud. Este es el repaso del. Teorema de muestreo de Shannon-Michaels. Ese es diferente del otro. 100. ¿Qué es el que debiste dar señal? Entonces, este teorema de muestreo está asociado a la digitalización de señales y es importante. Ese es uno de los primeros pasos para digitalizar una señal analógica. Claro. Y lo que dice ese teorema en términos generales es que yo puedo reconstruir una señal analógica a partir de sus muestras, siempre y cuando la frecuencia con que he tomado las muestras sea al menos 2 veces la máxima frecuencia de la señal. Claro. Para simplificar ese asunto, o bueno, la representación que normalmente establecemos es que la frecuencia de muestreo sea mayor al menos 2 veces la máxima frecuencia de la señal. ¿Estamos claros? Esa es la condición. Pero el teorema lo que dice es que eso me permite a mí reconstruir la señal original a partir de sus muestras. Entonces hay un proceso en este asunto que está dado por el teorema. Es decir que yo tengo aquí un sistema que lo que hace es tomar muestras de esa señal, ¿ok? Cada instante vamos a llamarle a esto, bueno, NT, ok, X de T. ¿Estamos claros? O sea, aquí yo tengo una señal analógica cualquiera de tiempo continuo, ¿sí? Y lo que hace este sistema es que toma muestras. Eso lo puedo implementar con un transistor, con algún tipo de interruptor, ¿ok? El transistor es lo que preferiblemente se utiliza. La salida acá va a ser ¿qué va a ser? Bueno, no va a ser la señal esa, sino que van a ser las muestras de esa señal. Claro. ¿No? Como aquí, como aquí, como aquí. ¿Ok? Nada me dice que el espaciamiento entre estas muestras tenga que ser el mismo, entre todas, ¿estamos claros? Pero en la práctica es lo que se hace, para no tener que estar variando esto que está aquí, ¿estamos claros? Así que esta distancia entre una muestra y otra permanece constante. ¿Ya? Y ese tiempo de muestreo, ¿sí?
corresponde a ¿qué cosa? Está asociado a esa frecuencia de muestreo. Y es simplemente ¿cuánto? 1 entre esa frecuencia. ¿Claro? En términos de tiempo, ¿cuánto es el intervalo entre una muestra y la otra? Está asociado simplemente a la frecuencia con que tomo esas muestras. Si tomo 2 muestras por segundo, ¿cuánto es el tiempo entre una muestra y otra? Un segundo. Medio segundo. 0.5 segundos. Claro, si en un segundo tengo 2. ¿Ok? ¿Estamos claros? Es eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay de importante aquí? Miren que hay que jugar con el tiempo y con la frecuencia. ¿Ok? Y es importante que la señal esté limitada en banda, porque habla de que tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima de la señal. ¿Okay? Entonces, en el tiempo yo veo esto. ¿Y qué me dice el teorema? Que bueno, que esta señal yo la puedo reconstruir a partir de las cositas rojas. ¿Cómo creen que la puedo reconstruir? ¿O qué se usa para reconstruirla? Bueno, algo que ya habíamos visto anteriormente. Si es una señal banda base, ¿no? Yo puedo utilizar aquí un filtro pasabajas. Claro, esta es la respuesta del filtro pasabajas. Este filtro tiene cierto ancho. Es un filtro, low pass filter. ¿No? Claro. La respuesta, ¿y qué es lo que voy a hacer en el tiempo? Eso es en la frecuencia, ¿no? Esta es mi señal, entonces vamos a llamarle a esta señal muestreada, XSDT. ¿Sí? Y esa es la señal que entra aquí. Y el teorema me dice que si yo satisfago esa condición, entonces yo aquí podré tener mi señal. ¿Ok? La misma. Esto. O sea que a partir de las muestras rojas yo puedo volver a tener esto. Si esto es un filtro pasabajas y esta es su respuesta en frecuencia, ¿cuál es su respuesta al impulso? El sí. El sí, excelente. Y de ahí viene el nombre que le habíamos dado a esa función. ¿Alguien recuerda el nombre de esa función? Yo tengo más de interpolación. ¿Y por qué? Bueno, ahí entonces ya tenemos que incluir un nuevo concepto de algo. La salida aquí en el tiempo estará dada por qué cosa? La salida aquí está dada por qué? Por la convolución de XS de T H de T. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y aquí es donde vienen a aplicar usted cosas que ya hemos discutido, pero usted ya ha calculado y que debe saber. La convolución de alguna función con un impulso, ¿a qué corresponde o a qué es igual? El valor de la función del impulso. ¿Seguros? La convolución tú la arrastras por todo, así que no solamente un valor. El espectro con centro. No hablemos de espectro, estamos hablando de una convolución, puede ser en el tiempo, puede ser en la frecuencia, y aquí es en el tiempo. Pero aquí es igual cuando yo convoluciono algo con un impulso. A la señal trasladada a donde está el impulso. Exactamente. Significa entonces que la respuesta aquí, esta cosa, ¿cómo va a ser? Va a estar el zinc en cada impulso. Exactamente, aquí voy a tener estos impulsitos. Por ponerles algo. Y en cada uno de esos impulsitos, ¿qué voy a tener? La respuesta de esta cosa. No lo estoy dibujando bien porque habría que ver cuánto es T con respecto a cuánto es el ancho de esto con esto. ¿Estamos claros? Así que no lo estoy dibujando exactamente, pero nada más para que tenga la idea. Después, por eso le dije, vemos un problema exactamente de este asunto. Entonces, sobre cada impulsión va a venir la zinc. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y la respuesta entre este punto y este punto, que son los que tengo, ¿a qué va a ser igual? La señal original. A la suma de todo lo que hay aquí.
de los aportes de esta SIN, con esta SIN, con esta SIN, con todas esas SIN, que estamos claros. Y por eso es que lo que estoy haciendo entre este punto y este otro punto básicamente es una interpolación de valores. De manera entonces que pueda obtener... O sea que si uno suma los valores que están debajo, me va a dar eso. Exactamente. Y entonces aquí usted está reconstruyendo esto que está aquí, que era lo original. ¿Estamos claros? Ay, entonces como es 2 veces el... Ahora vamos para allá, porque es necesario que sea 2 veces eso. Todo el mundo está claro con el proceso. ¿Podría repetir de nuevo la parte de la interpolación? Bueno, cada impulso, porque estamos en el tiempo, hay que tener cuidado, estamos mirando el tiempo. En cada impulso que va entrando, porque lo que va entrando ahí son muchos impulsitos, ellos se convolucionan con esta cosa que está aquí. Y eso es que en cada impulso yo voy a tener esta respuesta. Así que entre este punto, porque en este hay algo importante, lo que pasa es que ahí no se ve porque mi dibujo no está bien, pero en este punto, si eso está bien hecho, todos los demás, el valor en ese punto debería ser 0. De manera que el valor de ese punto sea exactamente el valor de la muestra, que es el valor real de la señal original, en ese punto. Pero entre este punto y este punto, yo voy a tener la suma de todas esas ondas, que me ayudan entonces a hacer una interpolación entre esos dos puntos, para que me dé la respuesta que a mí me interesa. ¿Estamos claros? Muy bien, ahora bien, veamos en la frecuencia por qué esto es importante. Ahí estás. Esta señal que está aquí es X de T y esto es X de S. ¿Cómo usted, no sé, algún caballero o dama o quien sea, no me miren, dice, ¿viste? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Cómo escribiría usted X de S? X sub S de T. ¿Cómo la escribiría? ¿A qué corresponde? NT por X de T. N de quién te H N. Sería la sumatoria. La sumatoria. De... Esto no. Sería la sumatoria de n igual a 1 hasta n mayúscula. N sumatoria de que, bueno, en teoría desde menos infinito a infinito, por eso no me interesa mucho. Es un delta de No, pero es una sumatoria de deltas. ¿A qué equivale esto? ¿A qué equivale esos pulsitos que quedan? La multiplicación de los deltas por la función. Exactamente. Pero eso mismo es. Entonces eso equivale a la sumatoria de la multiplicación de la señal por la sumatoria del... Bueno, perdón, vamos a ponerlo así. Sí, eso equivale a qué? A tener X de T, que es lo que tengo aquí, por una sumatoria de deltas. ¿Dónde? Cada n de T. ¿Estamos claros? Esto que está aquí es el efecto de ese muestreador. ¿No? Claro. Ahora, ¿esto a qué equivale? Bueno, a la sumatoria ya sabemos que cuando esto se multiplica por esto es el valor de la función donde existe el impulso. ¿Estamos claros? Así que ahí tengo eso. ¿Estamos claros? Todo el mundo. Ahora miremos algo en la frecuencia. Esto todo está en el tiempo. Ahora miremos el asunto de la frecuencia. Pensemos que esa señal, usted llega y le calcula un espectro. Su espectro, usted sabe el espectro de esa señal. Así que, ¿a dónde? Aquí pues. Es que quería hacerlo ahí mismo abajo, para que lo tuviéramos en la parte espectral. Bueno, esto ya lo tienen, ¿no? Sí. Bueno, ya tú sabes, si no, para suerte. Ya usted lo sabe. ¿Ok? Entonces, supongamos que el espectro de esta señal el espectro de magnitud, por poner el asunto más suave, es una cosa como esta. ¿Ok? ¿Ya? Entonces está limitado a B. ¿Ok? Y por eso la importancia de los filtros. Porque normalmente estas señales, antes de entrar al muestreador, pasan por un filtro para limitarlo en la banda, para poder ajustar esta velocidad que satisfaga este criterio. Todo el mundo, hey, please, por favor, todo el mundo está claro.
yo esta señal analógica primero se pasa por un filtro que le limita la banda para satisfacer esto, porque de ese valor es que puedo determinar los instantes en que voy a muestrear. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, esto que está aquí queda. Perdón. Entonces, la señal que estamos ahorita mismo muestreando es la modulada. No, olvídate, aquí no hay modulada. Bueno, hay una especie de modulación PAM, pero no entremos en eso. Estamos simplemente viendo teoremas de muestreo. ¿Por qué les digo que hay una modulación PAM? Porque hay una Modulación de la amplitud de los pulsos. Entonces, yo tengo un tren de pulsos, viéndolo desde la perspectiva de qué es lo que hace esto. Pero a cada pulso ahora yo le estoy cambiando su amplitud en función de esta onda. Entonces, si lo vemos así, esta sería la moduladora y esta sería la modulada en PAM. Pero no es lo que me interesa ahora mismo, lo estamos viendo de la perspectiva de simplemente digitalización de una señal analógica. ¿Estamos claros? Ok, pero está bien la pregunta, porque están asociadas de alguna manera. Entonces, quedamos en que aquí yo tengo esa señal que se puede escribir, ya viste, la señal que sale de aquí. O sea, la señal a la que equivale esa cosa, yo le puedo llamar P de T. Y ya sabemos que es igual a ¿qué? A una sumatoria de deltas de N de T menos NT. ¿Estamos claros? Ese es el equivalente o el modelo matemático de lo que hace el switch. Porque el efecto final es como si multiplicásemos esto por esto y es lo que vimos ya. Ahora, lo importante aquí, como estamos viendo esto en la frecuencia, es que ya yo sé que la salida es la convolución. Bueno, en este caso no es la convolución, en este caso es la multiplicación. En la frecuencia tendría que ser la convolución, pero tengo que saber de qué. Así que lo que es importante aquí es, bueno, determinar, bueno, ok, si esta es la señal en el tiempo, ¿cuál es el espectro de esta señal? ¿Alguien sabe? Ella misma, ¿no era? Creo que era el mismo. También va a ser un tren de impulsos. ¿Ok? Trate de calcular eso y hacerlo. Por una desconexión de valor en ese. ¿Qué le sugiero que haga para verificar eso? Calcule el D sub n para esa señal, para esta señal. Calcule el D sub, porque es una señal periódica. Entonces calcule el D sub n como si nada más estuviera viendo un periodo. ¿Estamos claros? Y después calcule la transformada a esas señales. ¿Ok? A lo que debe concluir o lo que debe encontrar o lo que debe saber al final de cuentas, que es lo importante, pero debe saber de dónde sale, eso es importante también, es que la transformada de un tren de impulsos también es un tren de impulsos, nada más que la frecuencia. ¿Ok? También tengo un tren de impulsos que tiene una amplitud en función de la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Y que la distancia aquí entre una muestra y otra, ¿cuánto va a ser? 1 sobre T, que es Fs. ¿No? Claro. Y así sucesivamente y para acá también. ¿No? Claro. ¿Ok? Pero verifique eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando esta cosa se multiplica aquí y obtengo x de s, acá ¿a qué corresponde esto? A la convolución. Así que el espectro de la señal muestreada, ¿cómo es? Ya, pues de todo lo que hemos dicho y ya lo que ha hecho, conclusión. ¿Cómo es el espectro de la señal muestreada? Serían un tren de impulsos de lo que sería la señal todo por el tiempo. No me metas el tiempo porque es un espectro. Estamos en la frecuencia. A ver, ayúdame. ¿Cómo sería? El espectro de la señal muestreada. Los pulsos. Es la convolución de aquel cosa azul con ese tren de sería impulsos los pulsos rojos. con la forma de. Con Sí, los valores la señal moviéndose por acá. El centro del Muy bien. Entonces, donde están esos impulsos
Donde están esos impulsos, ahora tengo este espectro. ¿Estamos claros? O sea, este espectro va aquí, ¿ok? Y obviamente se ve afectado por esto. Se ve afectado por el valor de escala aquí, que realmente es proporcional a, ya les dije, a la frecuencia del golpe. Es simplemente, sí, la amplitud. Pero la amplitud no cambia porque no lo ha distorsionado. Así que la amplitud realmente se corrige con un amplificador o lo que le dé la gana, ¿ok? Eso no es lo que es crítico aquí, lo que es crítico es lo que está sucediendo. ¿Estamos claros? Entonces me queda eso. Ahora, aquí, esto iría de hasta B, esto sería menos B, esto sería Fs menos B, esto sería Fs más B y así sucesivamente. ¿Eh? Aquí es donde tenemos que observar la importancia aquí. La importancia de esta condición. ¿De ¿Por cuál? qué? No vi. ¿Qué dijo? Aquí debemos observar la importancia de esta condición o de este criterio. ¿Por qué? Porque si la frecuencia es mayor, se corta, se interfiere la señal. Porque si esta frecuencia es menor que eso, ¿qué va a suceder allí? Muy lejos No van a estar lejos. Se van a chocar. Van a estar cerca. Mire que estoy diciendo que esta tiene que ser por lo menos mayor o igual que 2B, porque aquí hay un B y aquí hay un B. Si no se satisface y esto es menor que 2B, ¿qué va a pasar? El de este señor puede llegar acá y el de este señor va a llegar acá. ¿Y el espectro resultante cómo va a ser aquí? La línea recta. Si están en fase sería una especie de línea, depende, bueno, no, porque ahí no llega hasta el 0. Así que podría venir como bajando, después sigue una línea recta y después sube, ¿estamos claros? Y ya no es la señal original, ¿estamos claros? Mientras eso sea mayor, está bien, porque los espectros estarían separados y por consiguiente no lo estaría distorsionando. ¿Estamos claros? ¿Está viendo la importancia de eso? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué estamos haciendo luego aquí? Esta es mi señal muestreada, es esta XDS, pero viéndola ahora en la dimensión de la frecuencia. ¿Qué hace este filtro? ¿Cuál es la respuesta del filtro? Limita la banda. Así. ¿Cómo veo el efecto del filtro en la frecuencia? ¿Cómo lo vería? ¿A qué corresponde? ¿La salida que va a estar dada por qué? Por la multiplicación del espectro de esto, que es eso, y el espectro del filtro, que ¿cuál es? Claro. Observe entonces que el filtro que está extrayendo. El espectro de la señal banda base, así que tengo mi señal original. ¿Ves? O sea, pero entonces el filtro tiene que tener la misma amplitud. Exactamente, muy bien. La frecuencia de corte del filtro tiene que estar de acuerdo al ancho de banda de la señal. ¿Estamos claros? Porque si es menor, la va a recortar y igual la va a distorsionar. Si es mucho mayor, ¿qué puede suceder? Me engancho un pedazo de la otra cosa que aparece aquí y se distorsiona también, porque ahora hay otras frecuencias que no estaban. ¿Estamos claros? Entonces tiene que ajustarse entre este valor y este otro valor. ¿Estamos claros? De allí la importancia de este valor. Teóricamente, esto podría ser igual a 2B, pero eso implicaría un filtro ¿de qué tipo? Ideal, porque tengo que tenerla pendiente ahí mismo, ¿estamos claros? Porque exactamente si es 2 veces, estos dos espectros estarían, uno termina y arranca el otro, ¿estamos claros? En la práctica obviamente yo no puedo tener eso. Uno, porque no voy a tener un filtro de esa naturaleza. Los filtros siempre tienen una pendiente, ¿estamos claros? Así que tengo que dar espacio allí para que la pendiente del filtro no meta espectro de la de al lado. ¿Estamos claros? Así que en la práctica entonces usamos normalmente el mayor, ¿ok? Mientras más grande sea eso, 3, 4, 5, 6 veces, ¿qué va a suceder acá? Más lejos van a estar.
¿Ah? Pero, ¿es eso bueno o malo? Más o menos, porque todavía. Bueno, como que malo. No, es bueno o es malo, digo, más o menos. No, pero tienes razón. Eso depende de qué es lo que está sucediendo. Porque recuerden que no puedo hacer algo en una dimensión sin que la otra dimensión se vea el reflejo de eso. Claro. Si yo separo esto más, ¿cuál es la implicación en el tiempo? Que voy a tener muestra en menos tiempo. Lo que implica, desde un punto de vista de comunicaciones, que voy a requerir más ancho de banda para la transmisión de esa cosa, porque los pulsos son más angostitos. ¿Estamos claros? Ven cómo una cosa está asociada a la otra, entonces hay que tener cuidado. Así que en la práctica normalmente este valor no está muy lejos del 2, se usa 2.2 por ahí, 2.2 veces. Entonces me da un poco más, ¿ok? Pero no tanto. Pero lo suficiente para que tenga un filtro que tenga una pendiente adecuada, ¿ok? Muy bien, preguntas. ¿Todo el mundo está claro? Entonces ahí ven una aplicación de todas las discusiones que hemos tenido. Ahí hay un sistema lineal invariante en el tiempo, hemos visto la señal en el tiempo, hemos visto la señal en frecuencia, hemos visto la respuesta de un sistema lineal por medio de la convolución, hemos escrito las señales, hemos utilizado el impulso, hemos utilizado el pulso cuadrado, hemos utilizado la sync. Ahí hay una aplicación de todo. ¿Okay? Entonces los problemas son así, o sea, son que, bueno, yo uso elementos de todo lo que ya conozco, de lo que ya sé. ¿Okay? Una pregunta. Entonces, el espacio entre cada. O sea, ya cuando tienes la multiplicación de frecuencias, el espacio entre cada, en este caso triángulo, depende de la planificación del filtro. No, hablo de. Aquí. Sí. Va a depender de este ancho de banda y de esta frecuencia. O sea, depende de esta relación. Entonces, pero, o sea, cuando calculas esa FS, ¿también tomas en cuenta la inclinación del filtro o al contrario? No, al contrario. Una vez que esté establecido esto, sabrás qué distancia hay y entonces el filtro lo diseñas en base a eso. Sabiendo que su frecuencia de corte tal vez tenga que estar por aquí, a los 3 dB por ejemplo, pero que ya aquí tú quieres que le tenga como, qué sé yo, 50 decibeles de atenuación. ¿Estamos claros? Entonces los diseños en función de eso. ¿Por qué un diseño no filtro es más simple? Ahora, si el problema lo que plantea es que tú tienes un filtro con esas características, entonces tienes que ajustar eso para que quepa dentro del filtro. ¿Estamos claros? O sea, en términos prácticos lo que normalmente se hace es lo contrario. Pero el problema, que me da una buena idea, puede ser que te fijo el filtro, la característica, y entonces tienes que ajustar lo otro para que no vaya en contra del filtro. ¿Estamos claros? Para que el filtro deje pasar la señal que me interesa. ¿Ok? Muy bien. ¿Está bien? Excelente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Chicos. ¿Preguntas? ¿Estamos todos claros? Bueno, mañana entonces hacemos problemas, pues, de otros problemas, porque eso es como, bueno, Esto no viene. Esto no viene, muchachos, pero ¿qué acabo de explicar? O sea, yo sé que las cosas que quedan ahí, pero ¿qué acabo de explicar? no problema del muestreo como tal. Todo lo que hay allí ya usted lo sabe. Explíqueme por qué no va a venir. ¿Qué hay ahí que usted no sepa? ¿Sí o no? Entonces, nada más que le estoy dando una aplicación de esos conceptos, para que no se quede como que, bueno, y esos impulsos y esa convolución, ¿dónde la uso? ¿Para qué sirve? ¿Me explico? Es una aplicación práctica de a dónde se usa todo eso. ¿Ok? No tenga nada de preocupación. Ay, Michi. eso es un cara. ¿Estamos claros todos, chicos? Por favor. Preguntas.